Tema, Dos. el Cordero de Dios. Ese hombre canta hermoso, hermoso, hermoso. ¿Está bien ahí o quiere venir? Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Y en una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. La palabra de Dios dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Padre eterno, por su presencia bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por las sagradas escrituras. Gracias porque pronto viene a recogernos. Gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de anunciar el Evangelio. Gracias, Dios, por cada persona presente. Gracias por cada persona que escucha este mensaje en cualquier lugar. Gracias por amarnos, cuidarnos y protegernos. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre.
Señor, háblenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible que su palabra, su verdad, anide en nosotros, cambiando y transformando nuestra vida a la imagen y semejanza de Jesús. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana vamos a trabajar con la serie El Canto del Cordero. Esta serie, El Canto del Cordero, es parte de esa serie gigante o más grande que se llama Un Refugio para la Familia, que tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Cuando pensamos en el Canto del Cordero, no estamos hablando del canto de Moisés y del Cordero. Estamos hablando de 4 cantos o 4 himnos que Dios escribió en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9. Isaías 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo número 12. Dios se inspira y escribe 4 cantos, y en esos 4 cantos nos habla del siervo, el siervo de Jehová. Y Dios nos explica en esos 4 cantos lo que es el Evangelio. Llama la atención porque cuando usted entiende el valor de esos cantos y cuando usted comprende la profundidad de los mismos, descubre el empeño, el interés que Dios tiene, no solo en los seres humanos, sino en todo el universo. Recuerde, el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Y el universo se pregunta, ¿y ahora qué hará Jehová con el problema del pecado? La Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de Dios con la humanidad. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina con Dios. Comienza con Dios y termina con Dios. Es la historia de Dios. La pregunta que aparece en el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La hace Dios. Y él pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No quiénes. Y dice, nuestro anuncio. ¿Quiénes son los que anuncian? Anuncia a Dios, anuncia el Espíritu Santo, anuncia a Jesús, anuncian los ángeles, anuncian los profetas. Son mucha la gente que anuncian el Evangelio, que proclaman el Evangelio, que nos hablan acerca de la persona de Jesús. En San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dice, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. De modo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo. Cuando usted estudia la persona de Jesús, cuando usted investiga, averigua la persona de Jesús, usted está investigando acerca de la ciencia de la salvación. Por eso, el mejor maestro para enseñar la ciencia de la salvación es Dios. Y el más empeñado en la ciencia de la salvación es Dios. De allí que sea tan interesante, tan importante entender el canto del Cordero. ¿Por qué usted dice, pastor, el canto del Cordero si la palabra Cordero no aparece en ninguno de los cantos? Esa es una buena observación, pero recuerde que el siervo que aparece en los cantos es nada más y nada menos que el Mesías. Es el ungido, es Cristo Jesús. Y cuando usted lee en Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, queda claro que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando usted lee San Juan 1:29, dice Juan el Bautista señalando a Jesús, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar, airó, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Y cuando usted va al libro de Apocalipsis, encuentra 28 veces que menciona la palabra Cordero inmolado. No dice el cordero apartado, no dice amnos, sino que dice arnión. No es el cordero que Dios apartó para el sacrificio, sino que ahora es el cordero que ya fue sacrificado. Y cuando usted conecta el cordero sacrificado, arnión, con el siervo de Dios de los cantos, usted dice, alabado sea Dios, es la misma persona. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted sigue leyendo y buscando lo que Dios nos está diciendo, la pregunta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído lo que anuncié? ¿Quién ha creído? Usted descubre que el mayor problema o uno de los más grandes problemas o el peor problema, bueno, como usted quiera pensar, es la incredulidad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La incredulidad es tan espantosa que dañó seres en el cielo y los convirtió en demonios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La incredulidad acabó con Adán y Eva.
La incredulidad acabó con los antediluvianos. La incredulidad está acabando con la humanidad. Usted puede ir del norte al sur, del este al oeste, toda la tierra y encuentra un problema de incredulidad. La cosa se va a poner bien caliente. ¿Están listos para oír? La incredulidad es una maldición. Y usted notará en lo que vamos a leer ahora quiénes fueron incrédulos. Esto es espantoso, 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 espantoso. Mire, tan serio es esto de la incredulidad que el enemigo es tan astuto que hace que usted se invente su propia creencia para creer que usted es un creyente y en realidad usted es un incrédulo. Ay, mamá, esto se va a poner fuerte. ¿Puedo hacer un pequeño examen ahora? ¿Puedo o no puedo? Me gusta que sean valientes, no vamos a hacer ningún examen, vamos a estudiar la Biblia. Muy bien, vamos a estudiar la Biblia. Cuando Cristo vino a la tierra, recuerde que Dios está haciendo la pregunta en el libro de Isaías, 700 años antes de que Cristo nazca. Y está haciendo la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Al anuncio de quién? Al anuncio de Dios, al anuncio del Espíritu Santo, al anuncio del mismo Jesucristo, al anuncio de los profetas, al anuncio de los ángeles. Mi pregunta, ¿habló Gabriel con María y le dijo que iba a quedar embarazada, sí o no? ¿Que sería obra del Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? Así que Gabriel es parte de lo que anunciaron la venida de Jesús. Gabriel es parte del equipo. Todo un equipo de personas confiables hablaron de que Cristo vendría y sería y viviría como viviría. Todo el libro de Isaías es un maravilloso evangelio. Pero cuando Cristo vino, ¿le creyeron? Veamos una pequeña lista de los que no creyeron. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? No se sorprenda si hoy la gente no cree. No se sorprenda ni se asuste. Ore y clame a Dios para que el Espíritu Santo le ilumine la mente y les haga creer. Cristo viene a la tierra. ¿Quiénes fueron los primeros que no creyeron? Dice la Biblia, su nación. San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice Juan 1:10? Vamos rapidito. Juan 1:10. ¿Qué dice Juan 1:10? ¿Le creyeron a los judíos a Jesús? ¿Creyó la nación en Cristo Jesús? ¿Cómo dice el versículo 10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice ahora al final del versículo? Pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? ¿Es el Mesías Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Había una cantidad inmensa de profecía en el Antiguo Testamento que lo anunciaban, ¿sí o no? Mire, vamos a ver, si Dios lo permite, cómo 29 profecías se cumplieron en 24 horas. Y no creyeron, y no creyeron, y no quisieron creer, y no creyeron, y no creyeron. Entonces dígame usted a mí, si lo vieron, lo palparon, estuvieron con él y no creyeron, ¿qué nos queda una cantidad de gente hoy día que no creen? Me dijo una persona una vez, yo no creo en Dios. Digo, le felicito. Dice, ¿usted no es un predicador? Claro que soy un predicador. ¿Y por qué usted dice que me felicita? Mire, usted tiene derecho a aceptar la salvación o tiene derecho a perderse y se lo lleva el demonio y se acaba el problema. Pues tengo yo preocuparme por usted. Usted si quiere, quiere, y si no quiere, pues piérdese. Eso es su problema, compadre. A mí me mandaron a predicar el evangelio, no a cambiar gente. Yo no cambio a nadie. La palabra y el evangelio, el Señor que cambia a la gente. Ah, pero usted sí es claro. Ah, ¿y qué usted cree? ¿Que yo sufra por usted? ¿Usted se equivocó? Si Jesucristo murió por usted, si dio su vida por usted, si Dios lo dio todo por usted, ¿qué le pasa a usted que está de tome una decisión, compadre? Y ese que usted predica, así mismo. Ah, pero usted es bravo, sí, bravísimo, usted no tiene idea. La gente cree que usted tiene que andarle de que, déjese de eso. Yo le pregunto, ¿no Dios dio la capacidad de tomar decisiones, sí o no? No, lo que pasa es que yo soy ateo. Digo, le felicito también. ¿Cómo puede ser ateo? Dios mío. Número 1. La nación no creyó. No le creyó a Dios. 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 Por eso Dios pregunta, oigan, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Lo anunciaron? Sí. ¿Se cumplieron los anuncios? Sí. Inclusive, mire, cuando vienen los sabios de Oriente, que le llaman dique paganos, tenga cuidado.
Tenga cuidado en señalar a la gente. Es posible que uno que usted cree que es un pagano esté mejor que usted, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Los escribas y los fariseos, con todo lo que sabían y entendían, con todo el conocimiento de Dios, compadre, qué cosa linda. A mí me gustan las cosas de Dios, yo le llamo las bromas de Dios. Le manda este séquito, este equipo de personas que viene de Oriente y le preguntan, van donde el rey Herodes. Oiga, ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos para adorarle. Rey, dice Herodes. ¿Cómo? ¿Cómo que rey? ¿Cómo que rey? Aquí el único rey soy yo. Y llamaron, los escribas, ¿qué esta cuestión de este rey? Oh, sí, su majestad. Isaías 7:14 dice, Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén Efrata. Y tú, Belén Efrata, pequeña eres entre de ti nacerá. ¿Lo anunciaba el profeta o no lo anunciaba? ¿Lo anunciaba Miqueas o no lo anunciaba? Entonces pregúnteme, y yo le pregunto a usted, explíqueme, ¿cómo es que Dios usa unos supuestos paganos para que vengan al pueblo de Dios a decirle que ya el muchachito nació? Mire qué vergüenza. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? A ver, ¿nos estamos entendiendo, sí o no? No se crea usted muy favorecido, póngase en la cosa, que Dios es soberano y está comprometido con su palabra. Me gusta cuando dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí, mamá. ¿Es fuerte eso o no es fuerte? Y entonces dice Herodes, ¿dónde que van a nacer el bebecito? En Belén Efrata. ¿Fueron los sabios de Oriente o no fueron? ¿Encontraron al niño o no lo encontraron? ¿Le dieron los presentes o no se lo dieron? ¿Sí o no? ¿Y cuántos escribas y fariseos fueron con ellos a confirmar si era verdad? Entonces, ¿cómo el negocio? Ahora, ¿cómo el negocio? ¿Quién eran los favorecidos? ¿Los que vinieron de Oriente o los escribas y los fariseos? La pregunta de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los escribas y los fariseos no creyeron. Herodes no creyó. ¿Qué hizo Herodes con todos esos chiquitines de menos de 2 años que ven en la zona? Yo le pregunto, por favor, ¿tiene sentido el estudio que estamos haciendo o no tiene sentido? No se crea muy favorecido ni muy privilegiado, póngase en la cosa. La pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Interesante es sentarse a estudiar el verbo creer que aparece ahí y entender creer en la mente de Dios. ¿A qué se refiere Dios con la idea de qué es creer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Número 1, San Juan 1, versículo 10 y 11 dice que la nación no creyeron. Número 2, en San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, dice que los hermanos de Jesús, los que vivieron en su casa con él, dice que no creyeron. ¿Qué dice la Biblia? Que no creyeron. Oiga, pero yo le hago una pregunta. Si Jesucristo nació en esa casa, si creció en esa casa, si vivió en esa casa junto con sus hermanos, ¿cómo es que no le creyeron? Así que no se asuste usted si la gente no le cree, porque si al mismo Dios que creció aquí en un hogar, sus hermanos no le creyeron, yo le pregunto en el nombre del Señor, ¿verdad que tiene sentido lo que estamos estudiando? Pues ¿tiene sentido o no tiene sentido? Estamos analizando la pregunta de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y estamos buscando las evidencias y las pruebas para ver lo que Dios ha hecho para que le creamos. ¿Vino Jesús o no vino? ¿Estuvo en una casa con una familia, sí o no? ¿Nació de una dama, sí o no? ¿Como un chiquitito indefenso, sí o no? En su propio nacimiento vinieron sabios de Oriente y lo adoraron, San Mateo capítulo 2, versículo 11. Y usted dirá, no, eso eran unos paganos. Paganos, compadre. Nunca le haga juicio a nadie. No critique ni condene a nadie. Y no se sienta mejor que nadie, porque usted entonces es el peor. Ay, mamá. No se sienta mejor que nadie. Preséntele el evangelio, predíquele la palabra, muéstreselo en ejemplo y en testimonio y con su palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los hermanos de Cristo no creyeron. La nación no creyó. Espérese que esto se va a poner peor. Número 3. San Mateo capítulo 13,
versículos 54 al 58, dice que Cristo vino a su tierra donde Él se había criado. Y la gente no creyeron. No es ven acá, este no es el carpintero, el hijo de José y María. No están aquí sus hermanas y sus hermanos con nosotros. Pero ¿qué le pasa a este muchacho? Cosa linda, mamacita linda. Diciéndole eso al mismo Dios. ¿Quién era Jesús? Dios con, ¿qué significa Emmanuel? ¿Nació ahí? ¿Se crió ahí? Perdón, ¿que se crió ahí? ¿Creció ahí? ¿Sí o no? Y la gente ve a este muchacho alto y así, esbelto y musculoso que iba para el taller de su papá. Y decían, ¿y quién será este? Jamás imaginaron que ahí en Nazaret, lo peor de lo peor, estaba creciendo el dueño del universo. ¡Qué tontería! 33 años y medio y no lo conocieron. No vamos a hablar de cómo era Nazaret. Bueno, recientemente se han hecho descubrimientos porque hubo un relajo grandísimo con el pueblecito de Nazaret y algunos querían utilizarlo como una herramienta para matar la fe de mucha gente. Y eso es otra historia de otro momento, pero ya hablaremos en algún otro momento de Nazaret. ¿Cuántos quisieron usar esa parte para quitar la fe y matar la fe de mucha gente? Y muchos perdieron la fe porque no encontraban a Nazaret. Pero ya se encontró Nazaret. Número 4, y esto sí es vergonzoso. Sus discípulos, San Juan capítulo 6, versículo 28-29, San Juan versículo 41, 6:41, 6:42, 6:52, San Juan versículo 63 al 69. Y hay otro versículo más fuerte, otro versículo más fuerte, más abajo en San Marcos, que muestran. Cuando Cristo lo apresaron, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron corriendo. Inclusive cuando Cristo resucitó, dice San Mateo capítulo 28, y algunos no creyeron. Así que hasta los discípulos, lamentablemente, ¿qué cosa? No creyeron. Recuerde, estamos estudiando la pregunta del Padre, la pregunta de Dios, ¿quién ha creído? Y yo le pregunto, ¿vino Jesús o no vino? ¿Anunció su muerte o no la anunció? ¿Mencionó y presentó las profecías que se habían cumplido de él, sí o no? Y los discípulos vieron que todo se cumplió y no creyeron. Si usted ve a alguna persona incrédula en la iglesia, no le acuse, no le critique, no le condene, no le señale, no. Es que el virus de la incredulidad anda suelto desde que Adán y Eva pecaron. Y si quiere, desde que Satanás se hizo diablo en el cielo. Es un problema serio la incredulidad. Y es posible que usted también sea un incrédulo. Porque Dios ha hecho sus promesas. ¿Son fieles y verdaderas las promesas de Dios? ¿Son confiables las promesas de Dios? ¿Sí o no? ¿Aquí podemos leer un versículo que le moleste, que le fastidie la vida? ¿Podemos o no podemos? Digan que sí, digan sí. Mejor no lo digo porque veo que hay muchos que no están, como que no quieren que le fastidien la vida. Déjeme decirle, si la predicación no lo conmueve, si la predicación no lo sacude, si la predicación no lo encara, entonces usted lo que yo fue un concierto. Y el concierto ya pasó. A mí me toca la parte más dura ahora, y es darle, recontradarle, partirlo, abrirle y hacerlo pedazos. Usted o entra o se queda afuera. Pero esto cuestión de que no, déjese de eso. Usted o entra o se queda afuera. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, dice la Biblia, dice Dios a Elí, el sacerdote, sumo sacerdote Elí, que tenía 2 hijos que eran unos sinvergüenza. Dice Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga. Pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cómo usted me dice que cree en Dios y su vida deshonra el nombre de Dios? No me venga con el cuento que usted es religioso o que usted es cristiano. El mundo está lleno de personas religiosas, pero ya no son cristianas. Crean su propia mentalidad, sus propias creencias, se inventan la cosa a su manera, viven como les da la gana y yo soy cristiano. Déjese de eso, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si su vida no expresa, ni muestra, ni presenta la vida de Jesús, perdóneme, algo no anda bien. Cuando Cristo terminó su trabajo en la tierra y está preparando para irse, San Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante, se está despidiendo, Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Oiga, qué tremenda pregunta le hicieron. Señor,
¿Restaurarás el reino de Israel? En otra palabra, oye, ven, que ya esto era todo, Señor. ¿Qué pasó con que iba a destruir el imperio romano y que no iba a ser rico a nosotros y íbamos a gobernar el mundo? Oye, qué bandido. Estaban pensando en gloria de la tierra y Cristo estaba pensando en salvarlo y redimirlo. Dios hace la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo es posible que usted se pasa 3 años y medio con el Señor Jesucristo y cuando se va, usted todavía dice, no entiendo? Oiga, qué barbaridad. Ponga cuidado, esto es serio, ponga cuidado. Número 5. Apostasía. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 dice que cuando Cristo ascendió al cielo, 500 personas le dijeron adiós. Hechos capítulo 1, versículo 15 dice que cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿cuántos se ven en el aposento alto? 120. En 10 días, ¿cuántos se fueron y se alzaron? 380. ¿Creyeron esos 380? No, se alzaron. Mi pregunta para usted, queridos, queridas, ¿es serio lo que estamos estudiando, sí o no? ¿Quién es el que hace la pregunta? Dios. Dios está preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en lo que yo dije? ¿Quién ha creído en lo que dijo el Espíritu Santo? ¿Quién ha creído en lo que dijeron los profetas, dijeron los ángeles? ¿Quién ha creído? Y aquí la respuesta dice, bueno, Señor, la respuesta está peligrosa. Respóndanme. Señor, aquí dice que la nación no creyó. Dice que los hermanos de Cristo Jesús no creyeron. Dice aquí también, Señor, que su tierra donde se crió no creyeron, que los discípulos no creyeron. Y dice que en solo 10 días, 380 de lo que le dijeron a Dios se fueron. Bueno, y ni hablar de los judíos. San Juan capítulo 8, versículo 43 al 48, los judíos tampoco le creyeron. Y aquí viene el chisme más peligroso. San Marcos capítulo 14, versículo 50. San Marcos capítulo 6, versículo 45, 46. Bueno, etcétera. Lamentablemente, los apóstoles se alzaron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que este pastor nos quiere decir? Lo que este pastor le quiere decir es que la Biblia dice y enseña que hay que ponerse en la cosa. Esto es serio. Satanás se ha empeñado en difamar y expandir la incredulidad. Y ha querido hacer incrédulo a todos. Y ahora doy la vuelta. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿entendieron algunos de los discípulos lo que Cristo vino a hacer? Sí. Y su vida comenzó a ser cambiada. Pero después que se derrama el Espíritu Santo, es que son completamente transformados. Y ahora estos creyentes sellan con su sangre su fe en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y ahora que Cristo ya se fue, y ahora que el Espíritu se derramó, ¿quién fue lleno poderosamente del Espíritu Santo? Pedro. Y con su primer sermón, ¿cuánta gente se bautizaron? 3,000. Y con el segundo sermón, 5,000. Y eso empezó a crecer. ¿Quién estaba presente? El Espíritu Santo. Qué cosa linda. Y ahora ellos se lamentaban cómo perdieron el tiempo. Me da pena y me entristece cuando Juan escribe lo que Cristo dice: aún hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no la pueden llevar. ¿Por qué no la podían llevar? Por su incredulidad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Qué pena, qué vergüenza. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Cristo están atesorados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de la sabiduría, de los conocimientos y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La ciencia misma, el conocimiento mismo, la sabiduría. La persona que todo lo sabe y todo lo entiende. El que escudriña lo más profundo del universo. El maestro y conocedor de todo estuvo en esta tierra 33 años y medio y no pudo enseñar por la incredulidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Qué vergüenza! El universo entero preguntándose: ¿será que tan loca esa gente? Tuvieron con ellos Jesucristo, Dios mío. Hermanos, en el nombre del Señor les pregunto, ¿verdad que tenemos que pedirle a Dios que nos quite la incredulidad? Oigan esto. ¿Qué es lo que es la incredulidad? La incredulidad le cree más a un chisme que a un testimonio. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? La gente puede ver la obra de Dios y el poder de Dios actuando y cambiando y transformando la vida de la gente.
Usted se da la vuelta y viene un chismoso. No, pero lo que tú no sabes, y ya eso ya para usted no vale nada, usted le crea el chisme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso le pasó a Jesús. Cada vez que terminaba de predicar o enseñar, que se retiraba, le han enlazado a toda la gente lo que hacía Judas. Venía Judas con un chisme. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Y se echaban para atrás. Y eso lo aguantó el Señor Jesús 3 años y medio. Al final se molestó tanto y dijo, se acabó el relajo. Le dijo, yo no escogí a ustedes los dos, sino ustedes el diablo. Y mira a Judas y le dijo, compadre, lo que usted va a hacer, hágalo rápido. ¿Sabe Cristo quién era Judas? ¿Sí o no? ¿Sabe usted quién es Judas? Espere, yo digo el de la Biblia. El Judas de la Biblia. Número 6. Los judíos no creyeron. La nación no creyó, sus hermanos no creyeron, su tierra no creyó, sus discípulos no creyeron, los apostasías de los que le dijeron a Dios, los judíos no creyeron, los apóstoles no creyeron. La pregunta sigue en pie. Dice Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora viene la parte tierna y hermosa. Aquí me detengo un minutito. ¿Usted cree a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Porque le creen a Dios. Yo no he dicho lo que creen en Dios. Yo he dicho lo que le creen a quién? A Dios. No es lo mismo, ni se escribe igual. Número 1. Número 2. ¿Cuántos de ustedes se le creen a la Biblia? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Con todo corazón. Amén. ¿Usted cree que si leemos la Biblia y mantenemos el sentido correcto, podemos hoy aceptar este mensaje como venido de Dios? ¿Sí o no? El método que estamos utilizando y utilizaremos toda la semana se llama bíblico, gramático, descriptivo. Está en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Número 1, leían claramente las Sagradas Escrituras, o las Escrituras, o la ley de Moisés. Número 2, le ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen la lectura. Yo les pregunto, ¿estamos leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? Número 2, ¿le estamos poniendo el sentido? ¿Sí o no? Entonces a usted le toca entender lo que estamos estudiando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, aquí dice que cuando Cristo vino ninguna de esa gente quiso creer. Pero gloria a la paciencia y la misericordia de Dios, que al final creyeron. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿creyeron o no creyeron? Creyeron tanto que se convirtieron entonces en instrumentos del cielo para llevar el evangelio por todo el mundo. Y yo le pregunto hoy, ¿hay millones y millones de cristianos en el mundo entero, sí o no? ¿Sí o no? Entonces creyeron. ¿Y cuándo se confirmó la cosa? Cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Está con nosotros el Espíritu Santo? Jesucristo dijo, San Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo viniera, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está el Espíritu Santo trabajando en la tierra? ¿Nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio? Convencer significa dejar convicto. Convencer significa que el Espíritu Santo presenta las pruebas y las evidencias de manera tal que usted tiene que quedarse calladito, no puede decir nada. El Espíritu Santo lo emplaza en el tribunal. Arriba está sentado el Padre Celestial. A su lado está el Señor Jesús. Allí están presentes los ángeles. El Padre dice, mira mi negro, toma tú, dirige todo este juicio. Te voy a entregar todo el derecho a hacer juicio. Jesucristo dice, muy bien. ¿Por qué le entrega el Padre a Cristo el derecho de hacer el juicio? ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién derramó sangre por nosotros? Cristo. ¿Quién pagó por nuestro pecado? Cristo. Y yo le pregunto, ¿ganó el derecho de ser nuestro juez? ¿Pero quién es nuestro abogado defensor? Cosa linda, Cristo, compadre. ¿Y a quién dejó aquí para que sea el abogado, el cuidador, el defensor, el protector, el maestro y todo? ¿A quién dejó? Al Espíritu Santo. El Padre está de nuestro lado, Jesús está de nuestro lado, el Espíritu Santo está de nuestro lado, el cielo está de nuestro lado. Póngase usted del lado del Señor, compadre, ¿o no? ¿Sí o no? Necesitamos entender eso. Necesitamos llenarnos de la Biblia para que la Biblia forme en nosotros la mente de Cristo. Es urgente e imprescindible tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es la Biblia que forma en usted la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Cuánto quieren tener la mente de Cristo? Mire, si usted estudia la vida de Cristo, se sorprende que Él, número 1,
En sus predicaciones decía, escrito está. Escrito está la escritura. En los debates públicos, escrito está. Escrito está en la escritura. En su vida moral se enfrentó con el diablo. ¿Y qué le respondió a Satanás? Escrito está. No argumentó. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y Satanás no pudo entrarle porque Cristo dijo, escrito está. ¿Se sometió Cristo a las Sagradas Escrituras? ¿Se sometió o no se sometió? ¿Creyó Cristo a las Sagradas Escrituras? ¿Llenó su mente con las Sagradas Escrituras? Y si usted hace lo mismo, ¿qué pasará? Tenía 21 años. Trabajaba en una oficina constructora. El mejor cliente del ingeniero Fernando Santana era un caballero muy rico. En cada urbanización que hacían compraba una cantidad de casas. Tipo muy rico. Tenía 2 años de bautizado. Y yo era el secretario, una de las pocas piezas que quedaban de que un hombre secretario, eso había desaparecido. Bueno, lo inventaron conmigo y yo era el secretario. Y este señor llega un día, Dios mío, y está esperando al ingeniero. El ingeniero llama, André, dímele al señor tal que ya voy en camino, que no se desespere. En ese tiempo no habían celulares. Celulares, compadre. Bueno, más y tal, celular. Es un relajo que empezó los otros días. Había que llamar por teléfono y algunos tenían un famoso beeper. ¿Se acuerdan de los beeper eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pi, 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 sonaba el bendito beeper. Tenía que salir corriendo a buscar un teléfono para llamar. Y eso era una... Oiga, se enganchaba en el beeper aquí, el celular por acá y no sé qué otra cosa más se enganchaban. La cuestión es que era una cosa ridícula con todos esos asuntos enganchados. Entonces el Señor se queda esperando que el ingeniero venga. Yo no hay de qué hablar porque yo lo que estoy leyendo mi Biblia y este vino y me interrumpió. Porque entre trabajo y trabajo yo sacaba mi Biblia y leía mi capitulito ahí y decía, bueno, lo que este negocio se pone, y me leo un capítulo y me leo otro capítulo y ahí me leo muchísimos capítulos. Y digo, ¿ahora de qué hablo con este hombre? Guardo la Biblia y le digo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Un adolescente de 21 años. Me dice, sí, claro, haga su pregunta. Digo, dígame una cosa. ¿Cuál usted cree que será el futuro de un joven que decida hacer de este libro la guía de su vida? Y que decida vivir de lo que este libro enseña. ¿Qué usted cree que le pasará? Oiga, mi madre, yo me asusté. El hombre siempre usaba una gafa oscura. Tenía un bastón con la cabeza de un caballo. Y los ojitos del caballo brillaban. Como adolescente, pues yo había empezado a hablarle del bastón. Y bueno, un adolescente es un adolescente. Le pregunté, dime una cosa, no me venga a mí con el cuento de que la cabeza de ese caballo de oro. Él se ríe y me dice que sí. Por favor. Ahora me va a decir también que los ojitos son 2 rubíes. Y me dice que sí. Y empezó ya a reírme en la cara del Señor. Pero el tipo respiraba dinero, se veía un tipo muy rico. Y entonces vengo y le hago, ¿puédes hacerle una pregunta? Y entonces tomo la Biblia y le hago esta pregunta. Y el tipo se puso serio. Dijo, ay mi madre, ¿qué fue lo que hice? Él usaba el bastón, una gafa oscura y un sombrero. Tenía muy elegantemente el sombrero en la pierna. Tenía la pierna, a ver cómo era el lío. Tenía la pierna cruzada, sombrero aquí y el bastón agarrado aquí. Sentado con mucha elegancia, ¿me entiende? Con estilo. Compadre, cuando le hice la pregunta, se le olvidó el estilo. Agarró el bastón, agarró el sombrero, se paró, puso el bastón aquí, me miró, se quitó la gafa y cuando me miró tenía unos ojos vacíos, como cuando usted le arranca toda una gente por dentro, como si fuera un muerto en vida. Se me acerca al escritorio y se me queda mirando así, molesto, conmovido, como cuando te atrapan o te descubren haciendo algo incorrecto. Me mira fijamente así, desafiante. Me dice, óigame joven lo que lo voy a decir. Digo, aquí se armó. Por mi mente pasaron muchos pensamientos y uno de ellos fue, me van a botar el trabajo porque ese tipo se queja. Y este es el mejor negociante que tiene, el mejor comprador que tiene el ingeniero, que compra casa por cantidad, pues ahorita me botan de aquí.
Y con el dedo así, y así tembloroso, me dice: oiga, joven, lo que le voy a decir. Mira, joven, si usted decide seguir lo que ese libro dice, vivir como ese libro enseña y hacer lo que Dios dice en su palabra, usted jamás tendrá nada de que arrepentirse. No tendrá que lamentarse de nada. Usted sigue lo que dice ese libro. ¿Usted me entendió? Oye, me asusté. Y el tipo así, ¡fran!, se puso su gafa, se puso su sombrero, agarró su bastón y se fue. Jamás volvió a la oficina. Sigue comprando casas, pero nunca jamás volvió a la oficina. Yo tenía 21 años, un joven de 21 años. Ahora soy un joven de 59. Pasó mucho tiempo. Y el hombre tenía toda la razón. He dejado que la Biblia guíe mi vida. Dios me ha dado todo, hasta el privilegio de predicar su palabra. Yo nunca hubiera sido pastor. Está loco, Dios me libre. Pero una noche se le ocurrió venir a mi sueño y pedirme que fuera un pastor y un predicador. Y yo me reí. A mí me fastidiaba hablar, no me gustaba hablar. Como dije en otros lugares, ahora no hay quien me calle. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Amigo, amiga, escuche. Si usted decide creerle a Dios, si usted decide permitirle al Espíritu Santo que le cambie esos programas mentales que tiene tan feos, y le dice: venga, Espíritu Santo, programe mi mente, ponga esos programas de la Biblia en mi mente, fije esos principios en mi vida, cámbieme, le garantizo en el nombre del Señor que usted le creerá a Dios. Cuando uno predica, el mejor momento de terminar es cuando la gente quiere seguir. Así que vamos a aterrizar en este momento, pero antes vamos a leer el testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho. Porque cuando uno oye la voz y la palabra de Dios, que viene de la mente de Dios, ocurre un fenómeno curioso en la mente humana. Es que la palabra de Dios, que viene directamente de Dios, hace un cambio en nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar y nos hace ver cosas que uno ni siquiera la puede explicar. La palabra de Dios, dice la sierva del Señor en la Educación, página 114, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Cuando esa palabra de Dios viene a la mente humana, la transforma, la cambia, la regenera, la crea de nuevo. He visto en mi vida personas desahuciadas, con el cerebro fundido, enviada a la casa como una cosa y desechada para todo el resto de su vida, con medicamentos en la mañana, en la tarde y en la noche. Personas que en otra hora fueron brillantísimas, personas con doctorado en física, personas con maestría en matemáticas y astronomía, personas ilustres que fueron profesores en universidades en Venezuela y en Colombia, personas que se graduaron en Europa con el cerebro quemado completamente. Los médicos le impedían hasta leer. Y un día se apareció en la iglesia y me explicó su situación. Que no me dicen cuál fue la receta que le di. A ver, me gustó cuando Margarita dijo: el que no tiene una Biblia que diga. Voy a levantar la mano porque son Biblias. Yo tengo en casa no sé cuántas Biblias ni cuántas versiones, pero si están dando Biblia yo me la llevo también. Cosa linda, mamá. Pienso que esta es una buena historia para mañana, que tenga que volver. Si hay que dejar algo para mañana, ustedes no lo pueden llevar todo hoy día. Oiga, qué cosa linda hizo Dios. Le di una receta a esta dama, dijo que le gustaba la poesía. Le puse entonces un tratamiento de poesía bíblica. Le dije: primero comience con los salmos. Venga, a ver, mire, ¿le gusta la poesía? Ay, me encanta la poesía.
Digo, pues usted va a empezar leyendo desde aquí. 150 poesías. Aquí no se lee 150 poesías. Y me dice ella, no, pero que el médico dijo, déjese médico tranquilo. No, pero que yo no puedo leer. ¿Quién dijo que usted no puede leer? ¿Usted ya se le olvidó leer? No, yo, pues entonces tranquila, mire, le regalo esta Biblia, tenga. Comience. No, que mi hermana. ¿Pero quién le está diciendo que es su hermana? ¿Es usted la que va a leer? No, que yo nunca le he puesto a hermano una Biblia. Digo, pues comience hoy. No, porque, mire, déjese monería. ¿Quiere sanarse o no quiere sanarse? Pues comienza a leer. Se leyó las 150 poesía y viene un día y me dice, reverendo, digo, dígame, oiga, ¿y dónde sigo ahora? ¿A usted le gustó? Sí, pues venga, mire, ahora siga aquí, Proverbios. Reverendo, sí, ya terminé, ¿y ahora? Digo, ¿quiere la poesía más poderosa y hermosa de la Biblia entera? Sí, poesías que están por encima de todo, sí, poesía que, sí, el libro de Job. Y ahí la fui llevando y le dije, oiga, ¿y no le gustaría conocer la ciencia de Dios? Claro, pero usted no sabe que yo soy una científica. No me diga. Yo estudié en tal sitio, me gradué en física, doctorado en física con honores. Hice una maestría en matemáticas, hice una maestría en astronomía, escribí un libro sobre astronomía, escribí sobre tal. Digo, mire, compadre. Digo, pues ese cerebro hay que despertarlo otra vez. Me dos damas de la iglesia y le dije, estudio bíblico. Lindo fue el día que le estaba bautizando. Hay otra cosa que pasaron que no lo voy a contar porque la gente es muy chismosa, mejor no la cuento. El cerebro se le despertó de nuevo. La Biblia le recreó ese cerebro. Y un día me dice, a mí me gustaría practicar con los muchachos de la iglesia, hacer una sala de tarea para repasar con ellos física, matemática. Digo, no. Si usted cobra, si no cobra, no, porque estos son unos sinvergüenza. La van a exprimir y no van a pagar nada. No, porque debe ser gratis. Pues no. ¿Cómo que no? No. Yo soy el pastor aquí, sí. Si es gratis, no. Tiene que cobrar. ¿Pero qué? ¿Usted tiene dinero? No. ¿Le dan dinero? No. Pues usted se tranquila, compadre. Y empezó a dar su sala de tarea y los muchachos, en la escuela las notas se llenó tanto que en el ramal de atrás de la iglesia de Sion, ahí tenía ya sus... Y un día viene y me dice, pero usted no lo va a creer. Digo, ¿qué pasó, fulana? La mente se me despertó que me acuerdo de todo. Voy a ir a la universidad, Locamaima, a solicitar trabajo. Usted puede ir al país que usted quiera, en la latitud que usted quiera, en el hemisferio que usted quiera, y usted puede estar seguro que en las iglesias cristianas son unos chismosos. Cuando usted le está haciendo historia, se quedan calladitos. Oiga, y di ¿cómo? Sigue, corre, sigue. Y nadie dice media palabra. A veces hay un silencio que usted puede oír cuando una mosca vuela de un lado para el otro. Fue a la universidad. Bendito sea Dios. Fue a la universidad. Y la pusieron como asistente del decano de la facultad de física. No tenían a nadie en la universidad con un doctorado en física. Yo le pregunto, ¿funciona la Biblia? ¿Funciona o no funciona? ¿Usted está seguro que funciona? ¿Quiere un examencito? ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Cuánto tiempo dura usted comiendo en la mañana? El desayuno. Calcule más o menos cuánto. 20 minutos. 20 minutos, muy bien. Algunos comen más rápido, otros comen más despacio. Por ejemplo, yo conozco un lugar donde yo empiezo a comer y alguien viene y se sienta a comer y yo estoy comiendo y la persona come y se va. Y yo sigo comiendo. Esperen, no es que yo como mucho, no. Es que la persona que se sentó come rápido. ¿En qué lío me estoy metiendo? Cuando ahorita llegamos, tú me estás hablando en público de mí. Digo, tranquilo, mi negro, tranquilo. Muy bien. 20 minutos. ¿Y la comida cuánto usted se lleva? 20 minutos. ¿Y la cena? Si usted cena, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo es eso? Seamos honestos, seamos sinceros y honestos. Si usted pasa una hora comiendo, yo le pregunto, ¿se está alimentando su cuerpo? ¿Sí o no? ¿Eso es bueno y correcto, sí o no? Oiga, ¿y se pasa usted una hora diaria leyendo la Biblia? Entonces no me vayan a pedir, ¿por qué me falta una fe? ¿Porque no come? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué lo que va? Por favor,
Si usted pasa una hora comiendo comida y no pasa una hora leyendo la Biblia, usted está en serios problemas. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la pregunta. Veamos rapidito un par de versículos y terminemos con esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién es el primero que anuncia el Evangelio? ¿Quién es el primero y el responsable de anunciar la revelación de Jesucristo? ¿Quién es el dueño del Evangelio? ¿Quién es el dueño de la salvación? ¿Quién es el centro en la predicación de la palabra? ¿Quién es el primer predicador del Evangelio? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa dice? El universo. Y dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué hizo? Habiendo efectuado, ¿qué cosa dice ahora? La purificación de nuestros pecados, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Por medio de sí mismo, ¿qué hizo ahora? Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. ¿Quién es el primer predicador? Ahí dice Dios. Pregunta para usted: ¿quiere usted creerle a Dios? ¿Sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Yo no pregunté: ¿quiere usted creer en Dios? Yo no hice esa pregunta. Pregunté: ¿quiere usted creerle a Dios? Usted me dirá: pastor, ¿y quién le ha creído a Dios? Muy bien. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la Biblia: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová le creyó a Dios. ¿Es usted un padre de familia? ¿Cuántos son padres de familia? ¿Pueden levantar la mano? ¿Abraham es un padre de familia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tuvo un hijo llamado Ismael? ¿O no? ¿Tuvo un hijo llamado Isaac? ¿O no? Después que murió su esposa, ¿tuvo otra esposa llamada Setura? Sí. ¿Tuvo más hijos? Sí. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿A quién adoraba? ¿Quién venía para estar en comunión con Abraham? Dios. Querido papá, querida mamá, ¿te atreves hoy a creerle a Dios? ¿Te atreves a tomar la decisión de levantar el culto familiar? ¿Cómo estaba el altar cuando Elías subió al monte? ¿Cómo estaba el altar del pueblo? Dice que estaba arruinado, estaba en ruinas. Yo no te quiero acusar, pero la pregunta que te hago: ¿cómo está tu altar familiar? ¿Verdad que ya es tiempo de levantar? ¿Sí o no? ¿Leerle a los chiquitines la palabra de Dios? ¿Sí o no? Quiero hacer una recomendación. Yo no vendo libros. Quiero hacer una recomendación. Consiga un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo se llama? Usted puede copiarlo en la internet gratis, no tiene ni que comprarlo. Hay una aplicación de Elena G. de White que tiene todos los libros gratis, compadre. Bájela y téngala en su casa. Gratis, free, completamente free. Bueno, si usted quiere comprarlo, cómpralo, pero ahí está gratis. Y reúna a su familia todos los días y haga su culto familiar. En mi casa usamos ese matinal desde que mis niños nacieron. Y ya tenemos unos cuantos años, más de 10 años. Sí, para evitar problemas que mis hijos me peleen ahorita. Tú estás diciendo la edad de nosotros. Más de 10 años leyendo ese matinal. Toda la vida. Porque todo lo recibimos por su gracia. Aquí viene mi desafío. Si usted es papá o mamá y sabe, tiene que restaurar su altar familiar para que usted resucite su fe y su creencia en Dios,
Y para que sus hijos aprendan a creerle a Dios, levante la mano conmigo, levante la mano conmigo. Y me atrevo más. ¿Se atreve usted a pasar al frente conmigo? Para decirle a Dios que hoy usted acepta el desafío, el Santo Espíritu venga a su vida y a su familia, para que su altar familiar sea levantado y usted comience a estudiar la Biblia de nuevo, para usted y sus hijos creerle a Dios. ¿Se atreve a pasar aquí al frente conmigo como papá o como mamá? Y subir aquí arriba conmigo, que el ángel que me acompaña puede llevar este informe al cielo, decirle: Señor, hoy, como dijo Josué, yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Le garantizo, mi amigo querido, por la palabra de Dios, no por mis palabras, que si usted honra a Dios, Dios le honrará. Le aseguro en el nombre del Señor Jesucristo que si usted le cree a Dios, Dios salvará a sus hijos. Isaías capítulo 49, versículo número 25. Le aseguro en el nombre del Dios Todopoderoso que la palabra de Dios no miente. Dice Dios: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Lo único que Dios está esperando es que usted le crea. Restaure su altar familiar, restaure ese culto familiar y usted verá la gloria de Dios. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Jesús dijo: porque para Dios nada es imposible. Gabriel dijo, San Lucas capítulo 1 versículo 37, que para Dios nada es imposible. Querido papá, querida mamá, el único refugio seguro es el Dios Todopoderoso. Todos los días toma un poquito de tiempo, lee un versículo de la Biblia, canta un himno, ora con tu familia y luego va aumentando el tiempo, pero créele a Dios, cree en sus promesas y Dios cumplirá lo que ha prometido en tu vida y la vida de tu familia. El canto del Cordero lo escribió Dios. Y veremos cómo Dios lo sacrificó todo para tu salvación y la mía. Querido Padre Celestial, queremos darle las gracias, Señor, por estar presente con nosotros. Queremos alabar y bendecir su nombre en esta hora. Queremos, Dios, invitarle a nuestro hogar. Venga a nuestra familia. Quédese en nuestra casa. Es posible, Señor, que los ángeles que le acompañen van a tener que hacer ciertos arreglos y ciertas limpiezas por ciertas cosas que hay que echar a la basura. Pero, Señor, que el Espíritu Santo venga y nos confirme y nos reafirme en esa decisión. Y todo lo que haya de ser sacado, sea sacado. Todo lo que tenga que ser limpiado, sea limpiado. Pero que cada uno de nosotros, papá, mamá, hijos e hijas, seamos todos llenos, ungidos con el Espíritu bendito. Que nada ni nadie nos separe de usted. Como cantaba Junior hace un momento, que en el clamor final, cuando los muertos se levanten y todos seamos transformados, que cada una de estas personas presentes, o cada persona que escuche este mensaje, pueda levantar sus manos para ver a Cristo en las nubes de los cielos y ascender hasta las nubes, recibir al Señor en el aire y juntos regresar a la patria eterna y vivir por siempre en la Canaán celestial. Oh Dios, despierte en nosotros el espíritu misionero para buscar a otros que también necesitan esta salvación. En su mano santa nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Adelante, Junior. Se pueden sentar, hay una alabanza que vamos a escuchar y no se preocupen, hay cena para todos también. Sentémonos y esperemos reverentemente. .
Necesitamos sabiduría y amor para cada uno. Nuestras palabras son tan vacías y sin amor. Venimos ante ti pidiéndote de tu gracia. Dale a tus hijos una vida de santidad. Restáuranos, Señor. Tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea temporal, que sea por la eternidad, Señor. Deja que tu viento sople. Tócanos una vez más. Señor, tus hijos están cansados y heridos están tus soldados. Oh, ¿hasta cuándo? Hoy necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu poder como fuente de sostén cuando enfrentamos la batalla de la fe. Restáuranos, Señor. Tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea temporal, que sea por la eternidad, Señor. Deja que tu viento sople. Tócanos una vez más. Oh, deja que tu espíritu nos llene. Tócanos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que nos coloquemos en pie, por favor. Vamos a cantar nuestro himno tema, Cordero de Dios, y luego el pastor termina con una oración. Recordándoles que mañana estamos aquí nuevamente a las 7:30 de la noche. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer.
Jesús, Cordero fiel, oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh, Salvador,